Kenji es un chico tímido y un genio en las matemáticas. Cuando es invitado por la chica de sus sueños a pasar el verano en casa de su familia, todos terminan involucrados en una guerra contra un misterioso virus que se apodera del internet, sembrando caos en todo el mundo. La película comienza con una voz explicando lo que es el mundo de Oz, un mundo virtual que pueden usar personas en todo el mundo, al que pueden acceder desde la computadora, el celular o incluso la televisión. Tan solo necesitan crear una cuenta y un avatar que pueden personalizar como quieran. También menciona que Oz cuenta con un servicio de traducción instantáneo para todos los lenguajes del mundo y que hay compañías en todo el mundo que tienen franquicias dentro de Oz. Por último, presenta a John y a Yoko, las IAs que actúan como guardianes de Oz. Enseguida se muestra a Kenji hablando con su amigo Sakuma sobre qué harán durante el verano. En eso llega Natsuki, preguntando si alguno quiere un trabajo. Sakuma menciona que ya tienen uno, como moderadores de Oz, aunque lo que hacen no es muy importante. De cualquier forma, ella menciona que el trabajo consiste en acompañarla a su casa por unos días y Kenji termina aceptando. En el tren, se ve un video de King Kazama, un avatar famoso que ganó un torneo de artes marciales en Oz. En el camino, Natsuki le explica que toda su familia se reunirá en casa de su abuela para celebrar su cumpleaños, y Kenji le cuenta que casi fue el representante de Japón en una olimpiada de matemáticas, pero no lo consiguió. Al llegar Natsuki, lo presenta con su abuela, diciéndole que era su novio y su futuro esposo. Ella lo interroga preguntándole si tiene la confianza de poder hacerla feliz y cuidarla. A pesar de estar confundido, responde que sí, y la abuela le da la bienvenida a la familia. Más tarde, Natsuki le explica que cuando escuchó que su abuela estaba mal de salud, la llamó y le prometió que le presentaría a su novio a cambio de que no muriera. Así que le pide que finja ser su novio por unos días y que diga que ya está en la universidad y que viene de una familia distinguida e hizo un doctorado en América. De mala gana termina aceptando, y mientras cena con el resto de la familia, Matsuki, uno de los tíos de Natsuki, se pone a contarle sobre el pasado de su familia, quienes descienden de un clan de valientes guerreros. Más tarde aparece Wabisake, otro de los tíos de Natsuki, y todos se ponen tensos al verlo. Luego de eso, se ve a las mujeres de la familia hablando de que Wabisake era el hijo legítimo del abuelo, pero un día vendió sin permiso una montaña que le pertenecía a la familia y con el dinero se fue a Estados Unidos. En la noche, Kenji recibe un mensaje extraño pidiendo que resuelvan la secuencia de números. Este decide resolverlo y envía la respuesta. Al día siguiente, los niños lo despiertan para enseñarle que su cara está en televisión y que lo están acusando de hackear el sistema de Oz y robar varias cuentas, provocando un caos en el mundo. Va con Kazuma, uno de los primos de Natsuki, para pedirle que le preste su computadora y ve que no puede entrar a su cuenta. Sakuma lo llama para preguntarle por lo que está pasando y le cuenta que en la noche se difundió un correo extraño que tenía un código de seguridad de Oz. Kenji se da cuenta que era el código que resolvió y dice que solo lo hizo porque creyó que era un problema de matemáticas. Kazuma le hace un nuevo avatar para que pueda entrar y trata de hablar con quien está usando su cuenta, pero este lo ataca ya que había convertido a Oz en un campo de batalla. De pronto aparece King Kazama, quien resulta ser el avatar de Kazuma, y comienzan a luchar mientras un montón de usuarios veían la pelea. Parece que va ganando, pero los niños lo interrumpen y provocan que el hacker se suelte y comienza a devorar otros avatares hasta que termina transformándose. Kazuma trata de defenderse, pero los niños siguen interrumpiendo, creyendo que es un videojuego y provocan que pierda, por lo que Kenji lo ayuda a escapar. Sakuma les explica que descubrió que el hacker no era humano, era una inteligencia artificial que se fugó de un laboratorio de robótica y se llamaba Love Machine. El resto de la familia ve la noticia sobre Kenji y una de las tías dice que lo investigó y descubrió que todo lo que les había dicho era mentira. Les preguntan por qué mintieron y las tías de Natsuki comentan que la descripción que les dio sobre Kenji hacía que sonara parecido a Wabisake, quien fue el primer amor de Natsuki. Shota, un policía primo de Natsuki, arresta a Kenji, pero antes de que se lo lleve, la abuela le pregunta si es verdad lo que dicen sobre él en televisión. Kenji dice que es inocente y le cuenta que como sus padres siempre estaban trabajando, nunca había estado en un ambiente familiar como ese. Le dice que está feliz de haberlos conocido y se disculpa con toda la familia por lo que pasó. Comienza a haber un caos en la ciudad, ya que los semáforos no funcionan, hay reportes falsos de incendios e incluso hay falsas alertas de infartos en los asilos de ancianos. Natsuki alcanza a Kenji y le pide que regresen.
Sakuma explica que el culpable de todo es Love Machine, ya que está hackeando cuentas y con eso puede controlar muchos sistemas. Incluso podría lanzar un misil nuclear si hackeara la cuenta del presidente. La abuela aprovecha sus contactos y comienza a llamar a muchísimas personas importantes para pedirles que ayuden a controlar el caos. Love Machine se da cuenta de que el caos está parando gracias a las llamadas de la abuela. Mientras tanto, Kenji vuelve a descifrar el código de seguridad, logrando que los servicios regresen a la normalidad. Sakuma le dice que le llegó un informe de que 55 personas habían hackeado el código la noche anterior, pero su nombre no estaba en la lista, ya que se había equivocado en una letra, pero a todos los que respondieron al mensaje les robaron la cuenta. Al anochecer, todos festejan que el problema se resolvió, pero Kazuma les dice que aún no termina, porque no han destruido a Love Machine. Wabisake se ríe y revela que fue él quien lo creó para el Pentágono y lo programó para que quiera recopilar información, pero no sabía que lo probarían en Oz. Dice que todo es un juego para él y es tan poderoso que no podrán detenerlo. Wabisake le explica a la abuela que usó su dinero para desarrollar esa cosa y que el ejército le pagará más dinero del que nunca ha tenido. Dice que hizo todo eso para que estuviera orgullosa. Sin embargo, ella se enfurece al escuchar eso y lo amenaza con una lanza. Él se molesta y se va mientras la abuela les dice que deben reparar el problema que causó. Más tarde la abuela le pide a Kenji que juegue Hanafuda con ella, un juego de cartas tradicional de Japón, y le pide que apuesten que si le gana se encargará de cuidar a Natsuki. Él dice que no puede, porque no tiene confianza en sí mismo, pero termina aceptando y ella le gana. A la mañana siguiente, ven que la abuela había fallecido. El doctor, que también era de la familia, les explica que ella estaba mal del corazón y monitoreaba su salud con el celular. Debía sonar una alarma si pasaba algo, pero no sonó nunca, debido al problema en Oz. Kenji intenta consolar a Natsuki, y más tarde, mientras se ponen de acuerdo para preparar el funeral, Mansuke dice que antes de eso, deben destruir a Love Machine. Kenji dice que piensa lo mismo, ya que deben evitar que lo que pasó pueda ocurrirles a otras personas, pero le reclaman que no se meten en asuntos de la familia. Sin embargo, Kazuma y otros miembros de la familia hacen un plan para vencer a esa cosa. Gracias a los contactos de la familia, consiguen un ordenador muy avanzado y equipo militar. Envían un desafío a Kin-Kazama y comienzan a pelear mientras millones de usuarios los ven. Al principio Kazuma va ganando, hasta que comienza a atacarlo con los avatares robados. Los demás le ayudan y logran llevarlo a la trampa que prepararon y encerrarlo. Todos se alegran hasta que Kazuma recibe alertas de error. El ordenador se estaba quemando, ya que Shota se había llevado el hielo que usaban para enfriarlo y lo puso junto al cuerpo de la abuela. Love Machine se libera, fusionando los más de 400 millones de avatares que robó. Kazuma queda en shock al verlo y es derrotado sin poder hacer nada. Shota llega a reclamarles por estar jugando videojuegos y Kazuma termina golpeándolo y gritándole que todo es su culpa. De pronto ven que en la pantalla apareció una cuenta regresiva e imágenes satelitales de plantas nucleares. Resulta que Love Machine había hackeado una zona espacial y haría que este estalle en uno de los más de 500 reactores nucleares. Natsuki encuentra una carta escrita por la abuela. Toda la familia escucha lo que está pasando. En la pantalla se ven mensajes de gente pidiéndole a Kin-Kazama que lo salve, y Richie menciona que ni los americanos pueden detener a ese monstruo y que se ha robado el 38% de las cuentas de Oz, así que para detener la sonda tendrían que buscar entre las 400 millones la cuenta que maneja el GPS. Kazuma dice que es imposible, pero al ver el miedo en la cara de su madre, intenta pelear contra esa cosa de nuevo. No logra hacerle nada y el monstruo se come su avatar. Kazuma rompe en llanto mientras le pide perdón a la abuela por no haber podido proteger a su mamá y a su hermana. Kenji dice que aún debe de haber algún modo de detenerlo, y Natsuki consigue llamar a Wabisake. Gracias a que este olvidó su celular en la casa, le pide que regrese y le cuenta que la abuela murió por culpa de lo que estaba pasando, y que ella sabe que mentía al decir que ella no le importaba, porque la contraseña de su teléfono era la fecha del cumpleaños de la abuela. Enseguida leen la carta de la abuela en la que se despide de ellos, y les pide que si Wabisake vuelve, lo dejen cenar con ellos, ya que le prometió que siempre sería parte de la familia. Wabisake llega y luego de que se despida de la abuela, todos cenan juntos, ya que fue su última voluntad. Luego de eso siguen el plan de Kenji y Natsuki desafía al monstruo a un juego de Hanafuda en el que apostarán sus cuentas. A pesar de que solo tienen 20 cuentas, el monstruo acepta, ya que le gusta jugar. Natsuki va ganando y rápidamente le quita 300.000 avatares, pero de pronto pierde la mayoría y no tiene suficientes cuentas para seguir apostando. Comienza a entrar en pánico, pero de pronto recibe otra cuenta con un mensaje de un niño alemán que le pide que use la suya.
Comienzan a llegar millones de mensajes de gente de todo el mundo. Kazuma dice que ahora tienen más de 150 millones de cuentas y Natsuki ve un mensaje en el que le suplican que proteja a sus familias. Natsuki sufre una transformación gracias a algo que le dan los guardianes de Oz y sigue jugando, pero esta vez comienza apostando 10 millones de cuentas para terminar rápido. Finalmente le gana, haciendo que pierda todas sus cuentas excepto 2. Toda la familia festeja hasta que ven que aún hay una cuenta regresiva, pero solo en su pantalla. También aparece una imagen satelital de su casa, ya que ahora la sonda se dirige hacia allí. Todos se preparan para irse, pero Kenji dice que tiene un plan para enviar datos falsos al GPS y desviar un poco la sonda. Les dice que se vayan por si no funciona, pero estos se quedan a apoyarlo. Love Machine los bloquea con el código de seguridad y Kenji lo resuelve de nuevo, pero en cuanto lo hace aparece uno diferente. Wabisake le dice a Kazuma que desactivó su sistema de defensa, reparan su avatar y le piden que destruya esa cosa. Faltando un minuto para que caiga los vuelve a bloquear y Kenji comienza a descifrar el código de memoria. Antes de que los vuelva a bloquear, Kazuma finalmente lo destruye de un puñetazo. Kenji consigue desviar la sonda, haciendo que se estrelle cerca de la casa. El impacto es tan fuerte que los alcanza, pero nadie sale herido. Luego de que todo se resuelva, finalmente realizan el funeral y el cumpleaños de la abuela. En las noticias dicen que Wabisake se entregó, pero no levantarán cargos contra él, porque fue el Pentágono quien decidió probar esa cosa en Oz. Kenji le dice a Natsuki que la quiere y ella lo besa, terminando así esta película.